Hola, muy buenas tardes, lectolovers. El día de hoy les compartiremos datos de un tema que puede ser de interés para ustedes. ¿Ustedes saben qué es la literatura en lengua inglesa? Para comenzar a definir lo que es la literatura en lengua inglesa, primero debemos saber lo que es literatura. Entonces, entendemos por literatura aquella manifestación artística basada en el uso de la palabra y el lenguaje, tanto oral como escrito, para generar belleza. Las emociones fungen un papel importante, ya que todo lo que concierne a este tema es de carácter subjetivo, teniendo como finalidad entretener a quien lee o escucha. Este arte tiene sus orígenes en las pinturas rupestres, que son la primera manifestación del ser humano en su necesidad por expresar su sentir y lo que acontece. Después, a través de la expresión oral surgen los mitos, en donde contaban sus historias acerca de las batallas que libraban y señalaban algún tipo de héroe. Debemos saber también que hay una diferencia entre literatura inglesa y literatura en lengua inglesa. Hablando de literatura inglesa, nos referimos a todas aquellas obras que surgieron en Inglaterra. Por otro lado, la literatura en lengua inglesa son todas aquellas obras que están escritas en inglés. Pasaremos a hablar de los géneros literarios. La literatura tiene tres grandes géneros: el narrativo o épico, que relata, describe y es escrito en prosa; el lírico, los cuales llevan ritmo y se dividen en versos; el dramático, que son diálogos con indicaciones, acotaciones y que son representadas. La lengua inglesa ha sido modificada a través del tiempo. Es por ello que su historia se divide en tres etapas. La primera, el inglés antiguo o anglosajón. Este inició en el siglo V después de Cristo. El inglés provenía de las tribus que migraban a las islas británicas. Mostraba una gran influencia del latín e inglés nórdico antiguo. Debido a que el medio de difusión era mayormente oral, tenía una mayor inflexión. El orden no era tan estricto y por tener un léxico limitado, adoptó muchos préstamos. Una obra representativa de esta época es Beowulf, el poema épico escrito en sajón antiguo. Es una historia que se generó para ser narrada en compañía de un instrumento musical y fue transmitida de manera oral, que con la historia del personaje encarna características del grupo y entorno social en el que vivió. Ahora hablaremos de la segunda etapa, que es el inglés medio. Este abarca aproximadamente del año 1100 después de Cristo al año 1500 después de Cristo, hablado en lo que ahora es Inglaterra y el sur de Escocia. La historia del inglés medio comienza con la conquista normanda de Inglaterra, bajo el liderazgo de William el Conquistador. Como resultado de esta conquista, surgió una nueva clase de nobleza compuesta por normandos romanizados, naciendo así el anglo-normando, que fue una variante del francés utilizado por los normandos y se convirtió en el idioma de la corte y la administración. Por otro lado, el latín era el lenguaje de la iglesia y de la ciencia. Solo la gente común continuó hablando el inglés. El conocimiento del idioma inglés solo era necesario para aquellos de las clases altas que tenían que comunicarse con los miembros de las clases bajas. El inglés, por lo tanto, tenía poco prestigio y se consideraba inculto. Además, el hecho de que el francés gozó de la gran popularidad en Europa como la lengua de los cultivados también jugó un papel bastante interesante a lo largo del dominio. Esta diversión acercó al inglés a lo que conocemos y usamos hoy en día. Las obras famosas durante este periodo incluyen la historia de los reyes de Gran Bretaña, que contiene la leyenda del rey Arturo, y los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Este periodo tuvo un gran enfoque en la Iglesia católica y romana, ya que era una parte esencial de la vida cotidiana, tanto para la realeza como para los campesinos. El inglés moderno se divide en clásico, que abarca principalmente los años 1500 a 1660, y contemporáneo, que va a abarcar desde 1600 a la actualidad. Se encuentra marcada por un prominente cambio a nivel fonético en la pronunciación de las vocales, llegando a alterar las 20 vocales que se tenían inicialmente a convertirlas a solo 18 para armonizar el sonido de estas mismas. Adquiere pronombres y preposiciones y sus raíces nórdicas y germánicas. Hoy tiene influencia latina y francesa. A finales de la Edad Media, los ideales del amor cortés se habían introducido en Inglaterra, favoreciendo la creación de libros con esta temática. Fueron especialmente populares autores de la época como William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, Oscar Wilde, por mencionar algunos. Los libros más importantes de esta época fueron Moby Dick, Hamlet, El retrato de Dorian Gray y Orgullo y Prejuicio.
La imprenta, el hábito de la lectura y todas las formas de comunicación